periodista María Elena Salinas, con nosotros. Adelante. Esta elección va a estar difícil porque, y es muy importante, quizás una de las elecciones más importantes de... A sus 71 años, María Elena Salinas rompe su silencio, y el mundo queda conmocionado. Atención, mundo. Después de décadas siendo la voz y el rostro que marcó la historia del periodismo hispano en Estados Unidos, María Elena Salinas, la mujer que parecía tenerlo todo bajo control, ha decidido hablar. Pero lo que reveló, nadie lo vio venir. No es una entrevista cualquiera, no es una simple confesión, es una declaración que está sacudiendo los cimientos de la opinión pública. ¿Está hablando de una traición que vivió en la cima de su carrera? ¿Se refiere a secretos oscuros de la industria televisiva que por años intentaron enterrar? ¿O tal vez, a un episodio personal que la marcó para siempre y que decidió callar hasta ahora? Fuentes cercanas aseguran que lo que dijo podría cambiar la manera en que el público la ha visto durante más de 4 décadas. Y mientras unos la aplauden por su valentía, otros creen que esto podría costarle todo. Hoy vamos a repasar su trayectoria, su vida detrás de cámaras, y desentrañar las pistas que nos llevan a entender por qué, a los 71 años, María Elena Salinas decidió soltar lo que llevaba tanto tiempo guardado. Pero antes, te advierto, lo que estás a punto de escuchar no es para corazones débiles. Porque detrás de su sonrisa impecable y su impecable reputación, hay una historia que jamás se contó. Prepárate, porque aquí empieza María Elena Salinas, la verdad final. Fuego. Y si quieres seguir descubriendo las historias más impactantes, polémicas y reveladoras de las figuras más influyentes, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita y deja tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir destapando lo que otros prefieren callar, y créeme, lo que viene, no te lo puedes perder. Hablar de María Elena Salinas es adentrarse en una historia marcada por la fuerza, la perseverancia y la capacidad de soñar cuando todo parecía en contra. Nació en Los Ángeles, California, en 1954, en el seno de una familia de origen mexicano que, como tantas otras, había cruzado la frontera en busca de un futuro mejor. Sus padres, humildes pero llenos de determinación, trabajaban largas horas para garantizar que sus hijos tuvieran oportunidades que ellos jamás habían podido imaginar para sí mismos. La pequeña María Elena creció entre dos mundos, el de las calles estadounidenses, donde el inglés era el idioma dominante, y el cálido refugio de su hogar, donde el español, las tradiciones y la música ranchera llenaban cada rincón. Desde muy joven, aprendió que esa dualidad cultural podía ser una bendición, pero también un reto. En la escuela, muchas veces tuvo que luchar contra prejuicios y estereotipos, pero lejos de dejarse vencer, aquello le dio más motivos para superarse. Con apenas 10 años, María Elena ya mostraba un carácter decidido. Era de esas niñas que no solo escuchaban las noticias, sino que las cuestionaban. Mientras otros niños soñaban con ser estrellas de cine o deportistas, ella se imaginaba contando historias, investigando verdades y dándole voz a quienes no podían hablar. Su adolescencia fue una etapa de descubrimiento. Vivió los desafíos propios de una joven latina en un país que, en los años 60 y 70, todavía arrastraba profundas divisiones sociales. Sin embargo, esas barreras no la hicieron retroceder, al contrario, fortalecieron su sentido de identidad y compromiso con su comunidad. Durante este tiempo, comenzó a interesarse por la escritura, la lectura y el periodismo, sin saber que, años después, esa curiosidad se convertiría en su pasaporte hacia una de las carreras más respetadas de la televisión hispana en Estados Unidos. Y aunque su vida parecía encaminada, la joven María Elena todavía no sabía que su camino estaría lleno de decisiones arriesgadas, momentos de soledad y sacrificios personales, todo por perseguir ese sueño de informar y dejar huella. Porque antes de convertirse en la voz de América Latina en Estados Unidos, tuvo que aprender a ser fuerte, a no rendirse y a enfrentarse al mundo con una determinación que la acompañaría toda la vida. Desde muy joven, María Elena Salinas parecía tener una brújula interna que siempre apuntaba hacia la verdad. No venía de una familia con influencias en los medios ni con conexiones políticas, pero sí de un hogar donde se valoraba la curiosidad, el trabajo duro y la integridad. Esa mezcla la llevaría, sin saberlo en ese momento, a convertirse en una de las voces más influyentes del periodismo en español. Su primer contacto con el mundo de la comunicación no fue glamuroso ni inmediato. Trabajó en tareas humildes dentro de estaciones locales, observando desde la sombra cómo se construían las noticias. Se quedaba horas extra, no por obligación, sino porque quería aprenderlo todo, cómo se redactaba un guión, cómo se estructuraba un reportaje y, sobre todo, cómo se mantenía la ética en medio de presiones externas. Pero no todo era entusiasmo.
En aquellos primeros años, María Elena tuvo que enfrentar los prejuicios de una industria que todavía dudaba del papel protagónico de las mujeres, y, más aún, de las mujeres latinas, en el periodismo televisivo. Muchos la subestimaron, algunos incluso le dijeron que su acento y su origen podían ser obstáculos insalvables. Sin embargo, ella convirtió cada crítica en combustible para avanzar. Su gran oportunidad llegó cuando una cadena local le permitió cubrir una historia de impacto social. No solo cumplió con las expectativas, las superó. Su estilo directo, empático y sin adornos artificiales llamó la atención de productores y editores. A partir de ese momento, comenzaron a abrirse puertas que antes parecían selladas con llave. Lo que pocos sabían es que, mientras daba sus primeros pasos profesionales, María Elena también libraba batallas personales, largas jornadas, presión constante y la necesidad de demostrar, día tras día, que merecía estar ahí. Cada nota que presentaba era más que un trabajo, era un acto de resistencia contra un sistema que, en muchos casos, no estaba preparado para mujeres como ella. Ese inicio, marcado por sacrificios, riesgos y determinación, sentó las bases de una carrera que no solo la llevaría a la cima, sino que también la convertiría en un referente para futuras generaciones de periodistas latinos. A comienzos de la década de los 80, cuando la televisión hispana en Estados Unidos todavía estaba buscando su identidad y tratando de conquistar un espacio digno en el competitivo mercado mediático, María Elena Salinas ya tenía algo que muchos aspirantes carecían: determinación y una voz clara que hablaba, no solo con palabras, sino con convicción. Fue en ese contexto que se presentó la oportunidad que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Tras varios años trabajando en redacciones locales y cubriendo eventos comunitarios, una llamada inesperada llegó a su escritorio. La cadena nacional de noticias en español estaba interesada en ella. No era cualquier invitación, era la puerta de entrada a millones de hogares, la oportunidad de convertirse en una de las caras más reconocidas del periodismo hispano. El proceso no fue fácil. Frente a ella, había un mar de candidatos con experiencia, acentos y estilos diversos, todos luchando por un mismo puesto. Pero María Elena no se dejó intimidar. Preparó su presentación con una mezcla de serenidad y fuego interno, consciente de que debía demostrar que su lugar no era un regalo, sino un derecho ganado a pulso. Durante la audición, su mirada firme y su entonación segura transmitieron lo que la televisión buscaba: credibilidad, cercanía y una conexión inmediata con la audiencia. Cuando finalmente recibió la confirmación de que había sido seleccionada como presentadora y reportera para la televisión nacional, supo que ese momento marcaría un antes y un después. No solo se trataba de un ascenso laboral, era una responsabilidad histórica. En un país donde las voces hispanas a menudo quedaban en segundo plano, María Elena tendría la misión de dar visibilidad a las historias de su comunidad, de convertirse en un puente entre culturas y de narrar los acontecimientos más importantes desde la perspectiva de quienes vivían entre dos mundos. Los primeros meses fueron un torbellino. La adrenalina de los noticieros en vivo, la presión de las audiencias masivas y el escrutinio constante pusieron a prueba su temple. Sin embargo, cada transmisión era una victoria silenciosa, una confirmación de que estaba exactamente donde debía estar. La joven periodista que alguna vez soñó con un micrófono ahora lo sostenía frente a cámaras que no solo grababan su imagen, sino que registraban su nombre en la historia del periodismo latino. Fue en ese escenario, frente a millones de televidentes, donde María Elena comenzó a forjar la leyenda que hoy conocemos. El salto a la televisión nacional no solo la convirtió en un rostro familiar, sino en una referencia para toda una generación de periodistas que entendieron que la voz latina tenía, por fin, un lugar sólido en los medios estadounidenses. El salto a la televisión nacional no solo le abrió a María Elena Salinas las puertas de un público más amplio, sino que marcó el inicio de una etapa que pocos periodistas logran alcanzar: la consolidación como una figura de confianza a nivel internacional. A medida que su rostro se volvía familiar en millones de hogares, también crecía su influencia, y su nombre empezaba a resonar más allá de las fronteras de Estados Unidos. La década de los 90 y principios de los 2000 fueron, sin duda, su época dorada. No solo entrevistó a presidentes, líderes políticos y figuras de renombre, sino que se convirtió en la voz que narraba, con claridad y empatía, las historias más sensibles de la comunidad hispana. En cada transmisión, María Elena no solo informaba, conectaba emocionalmente con su audiencia. Su estilo combinaba una firmeza profesional con una calidez humana que la diferenciaba de cualquier otro periodista de la época. Uno de los hitos más comentados de su carrera fue su capacidad para cubrir, casi sin descanso, eventos históricos de gran impacto, desde elecciones presidenciales en Estados Unidos y América Latina, hasta tragedias humanitarias y desastres naturales.
En cada cobertura, mostraba no solo precisión periodística, sino también un compromiso inquebrantable con la verdad. Con el tiempo, su fama se expandió a tal punto que, para muchos inmigrantes recién llegados a Estados Unidos, María Elena Salinas era el rostro que los entendía, que daba voz a sus luchas, que no tenía miedo de hacer preguntas incómodas a quienes ostentaban el poder. Esto la llevó a recibir numerosos reconocimientos, incluyendo premios Emmy, el Peabody y distinciones de organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, con la fama también llegaron los rumores y las especulaciones. Algunos medios comenzaron a preguntarse cómo lograba mantener esa imagen impecable en un mundo donde la competencia es feroz y las presiones políticas pueden quebrar a cualquiera. Otros insinuaban que su conexión con ciertas figuras políticas podría abrir debates sobre imparcialidad, aunque nunca se comprobó nada que dañara su credibilidad. En esta etapa, María Elena ya no era simplemente una periodista, era una institución. Su nombre estaba ligado a la idea de prestigio, y su palabra tenía el poder de influir en la opinión pública. La reina del periodismo hispano estaba en su punto más alto, y todo parecía indicar que nada podría detenerla, o al menos, eso creían muchos antes de que su vida tomara un rumbo inesperado. A lo largo de su extensa carrera, María Elena Salinas había concedido cientos de entrevistas. Sin embargo, ninguna preparó al público para lo que estaba a punto de decir en aquella conversación íntima y sin filtros, transmitida en horario estelar. Frente a un periodista que no temía formular preguntas incómodas, la mujer que durante décadas fue llamada la voz de los hispanos en Estados Unidos decidió abrir una puerta que siempre había mantenido cerrada. Con un tono pausado pero cargado de significado, María Elena confesó que el éxito no siempre había sido sinónimo de felicidad. Reveló que, detrás de la impecable imagen profesional, había enfrentado noches de soledad, batallas internas y la constante presión de estar a la altura de un público que la idealizaba. La gente piensa que cuando tienes fama, todo es perfecto, pero nadie ve las lágrimas que derramas en silencio, admitió, con una mirada que mezclaba vulnerabilidad y orgullo. Entre sus revelaciones más sorprendentes, habló de los momentos en que consideró abandonar el periodismo por completo, harta de las presiones políticas, las tensiones con directivos y las amenazas veladas que recibió por investigar casos delicados. Contó que hubo reportajes que la dejaron emocionalmente devastada, especialmente aquellos que involucraban tragedias humanas y que, como madre, le resultaban insoportables de procesar. Pero quizá lo que más impactó fue cuando mencionó las decisiones personales que tomó por su carrera. Perdí oportunidades de vivir momentos importantes con mi familia, cumpleaños, graduaciones, incluso despedidas. Todo por estar detrás de una cámara contando la historia de otros, confesó con un dejo de melancolía. Las redes sociales estallaron al instante. Algunos la aplaudieron por su honestidad, otros comenzaron a especular sobre los episodios a los que se refería. ¿Había conflictos ocultos con colegas? ¿Renuncias forzadas a proyectos? ¿Presiones desde esferas de poder? El silencio posterior de María Elena en torno a esas preguntas no hizo más que alimentar el misterio. Esta entrevista, que comenzó como una conversación sobre su trayectoria, terminó convirtiéndose en un testimonio crudo y real de los sacrificios que implica la vida pública. Y dejó claro que, detrás de cada figura mediática, existe una historia personal que rara vez sale a la luz. Aunque María Elena Salinas siempre fue reconocida por su profesionalismo, integridad y por mantener una imagen impecable ante el público, su larga trayectoria no estuvo exenta de momentos turbulentos que pusieron a prueba tanto su temple personal como su reputación en la industria. Uno de los primeros episodios que encendió las alarmas mediáticas ocurrió a mediados de los años 2000, cuando ciertos sectores políticos la acusaron de sesgo en su cobertura. Su estilo incisivo para formular preguntas y su costumbre de no evitar temas incómodos generaron roces con figuras de alto poder, especialmente en entrevistas con líderes de Estados Unidos y América Latina. Algunos la etiquetaron como demasiado directa, otros, como una voz necesaria para contrarrestar narrativas oficiales. Lo cierto es que cada uno de estos episodios aumentó su perfil público y la colocó en el centro del debate sobre la imparcialidad periodística. Más adelante, un reportaje de investigación que ella lideró sobre corrupción en comunidades hispanas en EU levantó una oleada de reacciones. Algunos la aplaudieron por su valentía, mientras que otros la acusaron de traicionar a su comunidad al exponer problemas internos. Salinas respondió con firmeza, reafirmando que su compromiso era con la verdad, no con agendas particulares. Mi lealtad es con la audiencia, con la gente que merece saber la realidad tal cual es, aunque duela, dijo en su momento. Hubo también rumores sobre tensiones internas en la cadena para la que trabajaba.
Versiones no confirmadas apuntaban a discrepancias con productores y ejecutivos por la selección de ciertos temas, especialmente cuando tocaban intereses corporativos o políticos. Aunque nunca confirmó esos enfrentamientos, sus pausas estratégicas en pantalla y sus cambios de formato alimentaron la especulación sobre si había presión interna para moderar su estilo. En la última etapa de su carrera, algunas de sus declaraciones sobre la situación de la prensa y la manipulación de la información por parte de gobiernos y corporaciones provocaron fricciones con colegas y voces influyentes en el periodismo tradicional. Para sus defensores, era la prueba de que seguía siendo una periodista independiente, dispuesta a arriesgar su comodidad por la verdad. Para sus detractores, un síntoma de que se había vuelto demasiado política. Sea como fuere, cada polémica reforzó su carácter de figura influyente e incómoda para el poder. Y si algo quedó claro con el paso de los años es que María Elena Salinas jamás buscó ser una periodista complaciente, sino una narradora de realidades crudas, aunque el precio fuera enfrentar críticas y controversias que marcaron su legado. Pocas veces en su extensa trayectoria, María Elena Salinas había permitido que las cámaras y los micrófonos atravesaran el blindaje emocional que durante décadas la protegió de la voracidad mediática. Sin embargo, en una entrevista reciente que dejó a propios y extraños sin aliento, la periodista se despojó de su coraza y, con voz pausada pero firme, comenzó a revelar aspectos de su vida que jamás había compartido públicamente. Entre silencios prolongados y miradas que parecían buscar fuerzas en algún punto lejano, confesó que el precio de la verdad no siempre es justo, y que, en su caso, había pagado con noches de insomnio, rupturas personales y momentos de soledad tan intensos que, por instantes, dudó de si valía la pena seguir adelante. Habló de cómo, detrás de la imagen impecable que presentaba en televisión, había una mujer que debía aprender a reconstruirse cada vez que una historia periodística la dejaba marcada. Recordó coberturas que la persiguieron durante años, como el día en que entrevistó a víctimas de tragedias humanas y tuvo que contener las lágrimas frente a la cámara, solo para desmoronarse minutos después, lejos del ente. Confesó que hubo momentos en que sintió que el peso de las injusticias que relataba caía sobre sus propios hombros, y que aprender a separar la vida personal de la profesional fue un proceso largo y doloroso. Pero sus confesiones no se limitaron al ámbito profesional. Con una honestidad desarmante, María Elena habló de amores perdidos, de decisiones que priorizaron la carrera por encima de la vida afectiva, y de cómo, con el tiempo, entendió que cada sacrificio había dejado una huella imborrable. No me arrepiento, dijo, aunque sus ojos revelaban una historia más compleja que esas 3 palabras. Esta entrevista no solo mostró a la periodista icónica que todos conocen, sino también a la mujer que aprendió a sobrevivir en un mundo que pocas veces da segundas oportunidades, y que, a pesar de las cicatrices, sigue creyendo en la fuerza de la verdad. Fue un momento televisivo que muchos consideran histórico, y que dejó al público preguntándose, ¿qué más calla María Elena Salinas que el mundo aún no sabe? Fuera de las luces del estudio y de las cámaras que transmitieron su imagen a millones, María Elena Salinas siempre intentó mantener un delicado equilibrio entre su vida pública y la privada. Sin embargo, su vida personal no estuvo exenta de capítulos intensos, llenos de emociones, desafíos y momentos que marcaron profundamente su historia. En el ámbito sentimental, María Elena vivió una relación que, en su momento, fue vista como la unión de 2 mundos, el de una mujer apasionada por la verdad y el de un hombre que comprendía, o al menos parecía comprender, las exigencias y sacrificios que conlleva una carrera en el periodismo. De ese matrimonio nacieron 2 hijas, a quienes María Elena considera su mayor orgullo, y al mismo tiempo, su más grande responsabilidad. Ser madre mientras lideraba investigaciones de alto impacto y viajaba constantemente no fue tarea fácil. Hubo noches en las que llegaba a casa con el peso de una historia difícil sobre los hombros, pero al ver las sonrisas de sus hijas, todo parecía cobrar sentido. Sin embargo, no todo fue idílico. La prensa rosa, siempre atenta a cada movimiento de las figuras públicas, comenzó a especular sobre tensiones y distancias dentro de su matrimonio. Rumores de largas separaciones debido a compromisos laborales y de desacuerdos sobre la exposición mediática de la familia comenzaron a circular. María Elena, fiel a su estilo, rara vez respondía directamente a estas habladurías, prefiriendo que su trabajo hablara por ella. Pero quienes la conocían de cerca sabían que el costo emocional de mantener la armonía entre su vida familiar y su implacable agenda profesional fue enorme. Finalmente, su matrimonio llegó a su fin. Un divorcio discreto, pero que no pasó desapercibido para los medios. Muchos se preguntaron si su dedicación absoluta a su carrera había sido uno de los factores determinantes, aunque ella misma, en contadas ocasiones, dejó entrever que había razones más profundas que nunca revelaría por respeto a su familia. Tras este capítulo,
María Elena se enfocó en criar a sus hijas y en construir un entorno estable para ellas. Mantuvo relaciones amistosas con su expareja, al menos en lo que respecta a la crianza compartida, y se mantuvo firme en su decisión de no volver a exponer su vida amorosa al escrutinio público. Hoy, mirando hacia atrás, la periodista reconoce que sus relaciones personales fueron una escuela de vida tan dura como las redacciones en las que trabajó. Aprendió que el amor, al igual que el periodismo, requiere tiempo, honestidad y una entrega absoluta, y que a veces, esa entrega se paga con cicatrices invisibles. A lo largo de su carrera, María Elena Salinas no solo se consolidó como una periodista de renombre, sino que también demostró una capacidad constante para reinventarse y afrontar nuevos retos. Tras décadas de reportajes intensos y entrevistas con figuras políticas y culturales de alto calibre, su mirada comenzó a dirigirse hacia horizontes más amplios, explorando proyectos que le permitieran trascender la televisión tradicional. En los últimos años, se ha rumoreado que María Elena estaría trabajando en un proyecto editorial muy personal, un libro que recogería memorias, reflexiones y secretos de su vida profesional y privada. Según fuentes cercanas, no se trataría únicamente de anécdotas de su trayectoria, sino de un análisis profundo sobre los desafíos que enfrentan los periodistas latinos en Estados Unidos, las barreras culturales, las presiones mediáticas y la resiliencia necesaria para mantenerse íntegro en un entorno competitivo y a veces hostil. Además, se habla de su interés en producir y conducir documentales que exploren problemáticas sociales y humanas que, según ella, rara vez reciben la atención que merecen. Algunos colegas y colaboradores han comentado que su visión actual va más allá del simple reportaje, busca historias que puedan generar impacto, conciencia y transformación. Este giro implica no solo nuevas habilidades técnicas, sino también un enfoque más creativo y estratégico, con el objetivo de conectar con audiencias más jóvenes y globales. Otro desafío que enfrenta María Elena es mantenerse relevante en un mundo donde los medios digitales y las redes sociales cambian a un ritmo vertiginoso. Su experiencia y credibilidad le dan ventaja, pero también requiere adaptarse a nuevas plataformas, formatos y estilos de comunicación. Los rumores indican que estaría evaluando colaboraciones con plataformas de streaming y medios digitales, buscando espacios donde su voz pueda seguir siendo escuchada sin perder la esencia de su estilo periodístico. Finalmente, María Elena también ha asumido un rol de mentoría y guía para nuevas generaciones de periodistas. Su presencia en conferencias, talleres y programas educativos demuestra su compromiso por transmitir experiencia, ética y pasión a quienes comienzan en esta profesión. Muchos jóvenes la consideran un ejemplo no solo de éxito profesional, sino también de integridad y valentía. Estos nuevos proyectos y desafíos no solo muestran su evolución como profesional, sino también su capacidad de resiliencia y reinvención. A sus 71 años, María Elena Salinas sigue demostrando que el aprendizaje y la ambición no tienen edad, y que siempre hay nuevas fronteras que explorar. Hoy, María Elena Salinas se presenta ante el mundo con una mezcla de serenidad, experiencia y fuerza que solo los años de trabajo intenso y vivencias profundas pueden otorgar. A sus 71 años, su figura sigue siendo un referente en el periodismo latino, pero también se ha transformado en un símbolo de resiliencia y autenticidad. Lejos del bullicio mediático constante, María Elena ha encontrado un equilibrio entre su vida personal y profesional. Su día a día ya no está marcado por la presión de las noticias de última hora o las coberturas internacionales, sino por proyectos que ella misma selecciona con cuidado, donde puede invertir su creatividad y experiencia sin sacrificar su bienestar ni el tiempo con su familia. Se ha volcado a la mentoría de jóvenes periodistas, compartiendo sus conocimientos y enseñándoles que la integridad y la ética son más importantes que los aplausos o los titulares. Su salud y bienestar también se han convertido en prioridad. Rumores recientes sugieren que dedica tiempo a la meditación, la lectura y actividades que le permiten reflexionar sobre la vida y mantener la mente activa. Algunos cercanos afirman que ha encontrado en la escritura y la producción de documentales una forma de continuar su legado, explorando historias que le apasionan y que resuenan con sus valores personales. En lo profesional, María Elena sigue siendo solicitada para entrevistas, análisis y participación en medios de comunicación, pero ahora con una perspectiva mucho más selectiva. Ya no corre tras la fama ni busca titulares, persigue proyectos que tengan significado y que puedan impactar positivamente en la sociedad. Su voz mantiene la misma claridad y contundencia de siempre, pero acompañada de la calma que solo la experiencia otorga. En cuanto a su vida personal, sus relaciones familiares y afectivas parecen estar en un lugar de paz. Ha aprendido a proteger su privacidad, a disfrutar de los momentos simples y a valorar lo que realmente importa, la familia, los amigos cercanos y la pasión por contar historias que cambien vidas.
María Elena Salinas hoy es la combinación perfecta de profesionalismo, sabiduría y humanidad. Es una mujer que, después de décadas de luces, cámaras y desafíos, ha logrado construir un espacio donde la autenticidad y la libertad personal prevalecen, dejando un legado que seguirá inspirando a generaciones de periodistas y espectadores alrededor del mundo. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este recorrido por la vida de María Elena Salinas. Una mujer que no solo cambió la manera de hacer periodismo, sino que también nos enseñó a ser valientes, a mantenernos firmes frente a la adversidad y a nunca dejar de perseguir la verdad, sin importar el precio. Desde su infancia en Estambul, pasando por sus primeros pasos en el periodismo, su ascenso a la fama, las polémicas, las confesiones íntimas, hasta los proyectos que hoy la mantienen activa y relevante, María Elena nos muestra que la vida profesional y personal pueden ser un delicado equilibrio que requiere pasión, resiliencia y autenticidad. Lo que más impacta de su historia no son los premios ni los reconocimientos, sino la fuerza con la que ha enfrentado cada desafío, la capacidad de reinventarse, de aprender de los errores y de mantenerse fiel a sus valores. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo cada experiencia, buena o mala, puede convertirse en aprendizaje y legado. Ahora, quiero que tú, que estás viendo este video, reflexiones un momento. ¿Qué te inspira más de María Elena Salinas? ¿Su valentía frente a los desafíos profesionales? ¿Su honestidad y transparencia en la vida personal? ¿O su capacidad de reinventarse y seguir impactando al mundo a sus 71 años? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz también es parte de esta conversación. Y antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. Si te ha gustado este viaje por la vida de María Elena Salinas, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Aquí, exploramos la vida de tus íconos favoritos, sus secretos, sus desafíos y los momentos que los hicieron humanos y admirables. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda que la historia de María Elena Salinas no termina aquí, su legado sigue vivo en cada historia que cuenta, en cada periodista que inspira y en cada uno de nosotros que aprendemos de su ejemplo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las vidas y los secretos de las figuras que han dejado huella en el mundo.